En el desarrollo de esta clase, es bueno recordar primero qué ocurría en la tercera semana del desarrollo embrionario. Lo que ocurría era el fenómeno de gastrulación. A través de una serie de estímulos inductivos moleculares. Contábamos hasta el momento con un disco embrionario bilaminar, conformado por el epiblasto, de ubicación dorsal, futuro ectodermo, y el hipoblasto, de ubicación ventral, futuro endodermo. Si en la tercera semana observamos la superficie dorsal del embrión, particularmente en su tercio caudal, se encuentra presente la línea primitiva. En el extremo cefálico de la línea primitiva, la presencia del nódulo primitivo o nódulo de Jensen, rodeado por su fosita, la fosita primitiva. Estos son tres elementos: línea primitiva, nódulo de Jensen o primitivo y fosita primitiva, fundamentales en el mecanismo de gastrulación. Las células epiblásticas son inducidas a proliferar. Proliferan por mitosis, se movilizan, se desplazan a lo largo de la línea primitiva, en la superficie dorsal del embrión, animadas por una serie de movimientos, es decir, convergen, se invaginan, elongan y divergen, y terminan conformando las tres hojas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo intraembrionarios, con lo cual ahora el disco embrionario es trilaminar. En el desarrollo de esta clase nos importa el mesodermo intraembrionario. Ese mesodermo intraembrionario, de acuerdo a qué nivel convergen y se invaginan en la línea primitiva las células epiblásticas, se va a segmentar. Se muestra segmentado entonces este mesodermo intraembrionario a cada lado de la línea media, bilateralmente, entre la línea media y hacia afuera, como mesodermo paraxial o somítico, mesodermo intermedio o gononefrotomo y mesodermo lateral provisto de dos hojas, la somática o somatopleura y la esplácnica o esplagmopleura, ambas delimitando el celoma o cavidad intraembrionaria. De este mesodermo intermedio o gononefrotomo se va a desarrollar el aparato urogenital. Del aparato urogenital se desprende o desarrolla el aparato urinario, que ya fue tratado en otra clase, y por lo tanto los contenidos de esta clase tratarán el desarrollo exclusivamente del aparato genital en ambos sexos. En el desarrollo del aparato genital en ambos sexos deberán iniciar su desarrollo las gonadas, que en estado indiferenciado ya en la quinta semana del desarrollo embrionario y junto con el mesonefro formaban la cresta urogenital. Las gonadas necesitan ser sembradas por células madres, los gonocitos o células germinales primitivas, células diploides que migran desde el saco vitelino y según su par de cromosomas sexuales, XX o XY, inducirán a esa gonada a desarrollarse como ovario o como testículo. Luego, la presencia de los conductos genitales bilateralmente, el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff y el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller. Conocer cuál de ellos tiene injerencia en cada sexo y qué genitales internos derivan de cada uno. Finalmente, el desarrollo de los genitales externos. Hacia finales de la cuarta semana y principios de la quinta semana, comienza a formarse la cresta genital o gonadal, por proliferación del esplagmopleura, que a ese nivel conforma un epitelio celómico en la superficie, más la condensación del mesénquima subyacente. La gonada en desarrollo indiferenciada se ubica entre el mesenterio dorsal y el mesonefros. El mesonefros, recordemos, representa un bloque no segmentado, el cordón nefrógeno, en la región lumbar.
y es la segunda etapa en el desarrollo del aparato urinario. Así que el mesonefros más la gonada en desarrollo formarán la cresta urogenital. Por fuera del mesonefros transcurre descendiendo el conducto de Wolff. En los últimos años se ha replanteado el origen de las células germinales primordiales. Sería a partir de células somáticas del epiblasto, migrarían por la línea primitiva y se alojarían entre las células endodérmicas del saco vitelino, en su revestimiento interno y en las cercanías del pedículo de fijación. Esto transcurre en la tercera semana del desarrollo embrionario. Luego, ante la acción de moléculas inductoras de factores de crecimiento, como el LIF o factor inhibidor leucémico, el FGF2 o factor de crecimiento fibroblástico 2 y factores de migración macrofágica, como el MEGF, entre otros, comienzan a desplazarse estas células, favorecido también por sus reservas energéticas, ya que las células germinales primordiales cuentan con depósitos citoplasmáticos de glucógeno y de lípidos, e incluso emiten pseudópodos. La glucoproteína fibronectina, provista por el mesénquima circundante, les provee a las células germinales primordiales un sustrato adhesivo. Todo favorece su desplazamiento, su migración. Durante la cuarta semana migran por el mesenterio dorsal y por el intestino posterior, alcanzan la gonada indiferenciada en la quinta semana e invaden las crestas genitales o gonadales en la sexta semana. Por lo tanto, si las células germinales primordiales no alcanzan las crestas genitales, no se desarrollan las gonadas. La imagen de la izquierda es representativa de un embrión de 3 semanas en la que las células germinales primordiales, representadas con un puntillado rojo, se ven en la pared del saco vitelino cerca del pedículo de fijación, el que contiene al alantoides. La imagen de la derecha muestra la ruta migratoria de las células germinales, por el mesenterio dorsal, por el intestino posterior, hasta alcanzar a la cresta genital o gonadal. Entonces, de acuerdo a lo dicho anteriormente, la migración de las células germinales primordiales o primitivas, o también llamadas gonocitos, está favorecida en su recorrido desde el saco vitelino, mesenterio dorsal, intestino posterior, hasta alcanzar la cresta genital, por la inducción de factores de crecimiento, por las reservas energéticas de estas células, obtenida a través de sus depósitos de glucógeno y lípidos, porque emiten pseudópodos y por la adhesividad que le otorga la fibronectina, entre otros. Por lo tanto, si las células germinales primordiales no alcanzan las crestas genitales, no se desarrollan las gónadas. Las células germinales primordiales tienen una acción inductora sobre el desarrollo de la gónada, como ovario o como testículo. Poco antes de la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio celómico de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran en el mesénquima subyacente, formando varios cordones irregulares a los que llamaremos cordones sexuales primitivos. Estos cordones mantienen su contacto con el epitelio superficial. La gónada está en su etapa indiferenciada y es imposible distinguir una gónada masculina de una femenina. El dibujo esquemático representa un corte transversal de la región lumbar de un embrión de 6 semanas. Cuando las células germinales primordiales alcanzan la cresta genital de la gonada, hasta ese momento indiferenciada, con una carga cromosómica sexual XX y sin cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células primitivas irregulares, ocupando la región medular del ovario, que más tarde desaparecerán y serán reemplazadas por un estroma de mesénquima muy vascularizado que se convertirá en la médula ovárica. El epitelio superficial sigue proliferando.
En la séptima semana se genera una segunda generación de cordones ubicados corticalmente, a los que llamaremos cordones corticales, que penetran en el mesénquima subyacente. En el tercer mes, los cordones se dividen y dispersan en grupos de células, las cuales proliferarán y rodearán a cada ovocito primario derivado de una ovogonia y le formarán una capa celular que lo rodea, llamadas células foliculares, conformando así folículos primordiales. La imagen A, la de la izquierda, es una sección transversal del ovario en la séptima semana y muestra la degeneración de los cordones sexuales primitivos ubicados centralmente, es decir, en situación medular. Simultáneamente se han formado cordones corticales. En la imagen B, la de la derecha, se observa la gonada femenina, el ovario, y ambos conductos genitales, o sea, el conducto de Wolf y el conducto de Müller. En el quinto mes de desarrollo fetal, los cordones medulares en degeneración, en la región cortical la presencia de grupos de ovogonias que luego madurarán a ovocitos primarios rodeados por células foliculares. En un embrión genéticamente masculino, las células germinales primordiales llevan el par de cromosomas sexual XY bajo la influencia del gen SRY contenido en el cromosoma Y, el que es un factor determinante en la formación del testículo. En la imagen A de la izquierda y en la octava semana, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando. Aquí no degeneran, proliferan y penetran profundamente en la médula y constituyen los cordones medulares o cordones testiculares. Cerca del hilio glandular, los cordones se dividen en una red de líneas celulares que darán origen a la red testicular o red de Haller. Continúa el desarrollo y una capa densa de mesénquima fibroso conforma la túnica albuginia. La misma separará los cordones testiculares del epitelio superficial y será la cápsula del órgano. En el cuarto mes de desarrollo embrionario, como lo muestra la imagen B a la derecha, los cordones testiculares han adquirido forma de herradura o de asa y sus extremos se continúan con la red testicular. Así los cordones en herradura o en asa contienen células germinales primordiales o primitivas y las células de Sertoli o sustentaculares, que provienen del epitelio superficial de la gónada. Entre los cordones testiculares se encuentran las células de Leydig, que proceden del mesénquima de la cresta gonadal. En la octava semana, las células de Leydig ya producen testosterona. Los cordones testiculares permanecen sólidos hasta la pubertad, en que adquieren una luz central convirtiéndose en los túbulos seminíferos, que se abrirán a los túbulos de la red testicular y luego tendrán continuidad con el resto de la vía espermática, que será desarrollada a partir del conducto mesonéfrico. En la cuarta y quinta semanas de desarrollo embrionario, teníamos una gónada a cada lado, indiferenciada en desarrollo, representada inicialmente por una cresta genital o gonadal, conformada por un epitelio superficial de origen mesodérmico y un mesénquima subyacente. En la sexta semana será alcanzada por las células madres o células germinales primordiales. Si la carga de esta célula, su carga cromosómica, es de 44 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales XY, bajo la influencia del cromosoma Y, que contiene al gen SRY, se determina que la gónada comience a desarrollarse como testículo y que los cordones sexuales primitivos, ubicados profundamente en la región medular, sigan proliferando y pasen a llamarse cordones testiculares, los cuales, en la pubertad, bajo estímulo hormonal, se conviertan en túbulos seminíferos. Si los gonocitos que migran y alcanzan la cresta genital alrededor de la sexta semana de desarrollo embrionario tienen
una carga cromosómica de 44 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales XX, la gónada comenzará a diferenciarse como ovario, los cordones sexuales primitivos o medulares degeneran y por nueva proliferación del epitelio superficial se forman cordones corticales que seguirán proliferando y formarán acúmulos celulares, que son las células foliculares, que rodearán a cada célula germinal, la cual iniciará las primeras etapas de la ovogénesis y se iniciará el desarrollo de futuros folículos primordiales. En período indiferenciado, alrededor de la sexta semana, ambos embriones, femenino y masculino, cuentan con los dos pares de conductos genitales, es decir, conducto mesonéfrico o de Wolff y conducto paramesonéfrico o de Müller. Cada conducto mesonéfrico lo habíamos tratado en el desarrollo del aparato urinario. Allí los túbulos pronéfricos primero y luego los túbulos mesonéfricos se abren a él por su extremo caudal y contribuyen a formarlo. En su trayecto longitudinal transcurre por fuera del cordón nefrógeno a nivel de la cresta urogenital y por dentro del conducto paramesonéfrico o de Müller. Antes de terminar en el seno urogenital, proyectaba una evaginación, el brote o yema ureteral, responsable de desarrollar los componentes de la vía urinaria, excepto vejiga y uretra. En el embrión masculino, imagen de la izquierda, la testosterona estimula el conducto de Wolff o mesonéfrico a formar los principales conductos genitales, es decir, la vía espermática. En el embrión femenino, imagen de la derecha, el conducto mesonéfrico solo participa en el desarrollo del aparato urinario, pero en presencia de estrógenos y en ausencia de testosterona, así también como en ausencia de la hormona antimülleriana o AMH, también llamada MIS o sustancia inhibidora de Müller, los conductos paramesonéfricos o de Müller se convierten en los principales conductos femeninos, que descenderán por fuera del conducto mesonéfrico, presentando tres porciones: la cefálica vertical, la horizontal y la caudal vertical, de quienes derivarán los genitales internos. En el varón, los conductos paramesonéfricos degeneran menos una pequeña parte en su extremo cefálico o craneal, que vamos a llamar el apéndice del testículo. A cada lado, bilateralmente, el conducto de Müller o conducto paramesonéfrico, en color rojo en la imagen, representa una invaginación longitudinal del epitelio superficial, en la cara anteroexterna de la cresta urogenital, y se le reconocen tres porciones. La porción cefálica o vertical, que desemboca en la cavidad abdominal por medio de su extremo infundibular, transcurre por fuera del conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, que se ve en la imagen en color azul. La porción horizontal cruza centralmente al conducto mesonéfrico y la porción caudal o vertical se desarrolla caudal e internamente y en la línea media, en íntimo contacto con el conducto paramesonéfrico del lado opuesto, y al fusionarse con él forman el conducto uterino. En el extremo caudal del conducto uterino se forma un pequeño abultamiento, el tubérculo de Müller o paramesonéfrico, que en la imagen se ve en color amarillo. A cada lado de dicho tubérculo se observan ambos conductos mesonéfricos desembocando en el seno urogenital. En la imagen a la izquierda, al final del segundo mes de desarrollo, se observan los conductos genitales femeninos, es decir, los conductos paramesonéfricos. En realidad se ve el de un lado. A nivel caudal, al fusionarse con el del lado opuesto, forman el conducto uterino y su cavidad, la cavidad uterina. En la imagen B a la derecha ha descendido la gónada y los restos del conducto mesonéfrico están representados por el epóforo, el paraóforo y el quiste de Gardner.
Con respecto a los derivados de ambos conductos paramesonéfricos o conductos de Müller en el embrión femenino, dichos conductos desde su origen, a partir del epitelio superficial de la gonada en desarrollo, hasta su finalización en el seno urogenital, presentan 3 porciones. Las porciones cefálicas verticales y las porciones horizontales de ambos conductos de Müller van a generar a las trompas uterinas o trompas de falopio. Las porciones caudales verticales, al fusionarse en la línea media, ambos conductos de Müller formarán el conducto uterino y su cavidad. Y de este conducto uterino se desarrollan el cuerpo del útero, el cuello y la porción superior de la vagina. Las porciones caudales verticales, luego de fusionarse en la línea media, van a formar el ligamento ancho del útero, que es un repliegue pelviano transversal y ancho, que lleva o se relaciona con la trompa uterina en su borde superior y con el ovario en su superficie posterior. El útero y los ligamentos anchos a cada lado van a dividir a la cavidad pelviana en el fondo de saco útero-rectal y en el fondo de saco vésico-uterino. Con respecto al origen de la vagina, acabo de comentar que su parte superior se desarrolla a partir del conducto uterino, que era el resultado de la fusión de la porción caudal vertical de ambos conductos de Müller o paramesonéfricos, y su parte inferior, coincidiendo con el origen de la vejiga, deriva o se desarrolla a partir de la región cefálica o superior del seno urogenital que ya fuera desarrollado en la clase sobre desarrollo del aparato urinario. Las 3 imágenes muestran secuencialmente la formación del útero y de la vagina en la 9ª semana de desarrollo embrionario, a los 3 meses de desarrollo fetal y en la neonata. ¿Por qué una gonada en estado indiferenciado comienza a desarrollarse o diferenciarse como ovario? ¿En qué consiste la regulación molecular para que esto suceda? Por ejemplo, la ausencia del cromosoma sexual y por lo tanto la ausencia del gen SRY, porque se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y, pero sí la presencia del DAX1, que es un receptor hormonal nuclear presente en el brazo corto del cromosoma X, que logra prevenir o impedir la diferenciación de las células de Sertoli y de Leydig, así como regular en menos la actividad del SF1 o factor de esteroidogénesis. También la presencia del factor de crecimiento WNT4, que se expresa tempranamente en la cresta genital o gonadal y que se mantiene en su expresión en el embrión femenino. La ausencia del MIS o sustancia inhibitoria mülleriana, que también podemos llamar la hormona antimülleriana o AMH, está ausente porque es sintetizada, producida por las células de Sertoli ante el estímulo de la gonadotrofina hipofisaria folículo estimulante. Así que el MIS está ausente. La presencia y producción de estrógenos. Los estrógenos estimulan a los conductos paramesonéfricos o de Müller, de los que van a derivar las trompas uterinas, el útero, el cuello, la región superior de la vagina, así como estimulan el desarrollo de los genitales externos, de quienes van a derivar los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo vaginal o vestíbulo vulvar.
Los conductos genitales que tienen injerencia, importancia en el desarrollo de la vía genital masculina, de la vía espermática, son los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff. Precisamente en su recorrido más caudal, a nivel de la parte superior de su región caudal, conforman los túbulos mesonéfricos epigenitales, que por estar en la región superior de su porción más caudal toman contacto con la red de Haller, red testicular o también llamada red de testis, y que se desarrolla a partir de estos túbulos mesonéfricos epigenitales, los conductos eferentes, que se abren o participan en la formación de la cabeza del epidídimo. Por debajo de ellos forman los túbulos mesonéfricos paragenitales, es decir, que se corresponden al polo caudal del testículo, se alargan y se enrollan sobre sí mismos y no toman contacto con la red testicular o red de testis. Van a desarrollar al epidídimo, con su cabeza, cuerpo y cola. El conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, precisamente en el sector que se extiende entre la cola del epidídimo y hasta la evaginación de las vesículas seminales, donde además va a adquirir en ese trayecto una gruesa capa muscular, desarrolla, forma al conducto deferente. Este conducto deferente, más allá del origen de las vesículas seminales, pasa a llamarse conducto eyaculador. En estas dos imágenes de los conductos genitales o mesonéfricos en el sexo masculino, se observan a los 4 meses de desarrollo fetal, en la imagen A, a la izquierda, los túbulos epigenitales y paragenitales y lo que caudalmente queda del conducto mesonéfrico, que será responsable de la formación del conducto deferente. Esto se ve mejor en la imagen B de la derecha, porque es posterior al descenso del testículo hacia el escroto. En la semana 32 o 33 ya se esbozan también las vesículas seminales como 12 vaginaciones del deferente, y también se ha desarrollado el epidídimo y los conductos eferentes vinculados con la red testicular o red de Haller. Con respecto al descenso testicular, en la 5ª semana del desarrollo embrionario, la gónada se encuentra en estado indiferenciado en la región lumbar junto al mesonefros, el que se organiza como un bloque macizo de mesodermo intermedio que es el cordón nefrógeno, y forman ambos, la gónada indiferenciada y el mesonefros, la cresta urogenital. Mientras tanto, las células madre germinales están migrando desde el saco vitelino por el mesenterio dorsal, por el intestino posterior, y en la 6ª semana las células germinales primordiales o gonocitos alcanzan la cresta genital y su carga cromosómica sexual es XY, por lo que los cordones sexuales primitivos comienzan a sufrir cambios y la gonada inicia su desarrollo como testículo. El testículo, a los 3 meses de desarrollo fetal, se ha desplazado, ha descendido y ha alcanzado la región inguinal a cada lado. En la semana 28 se encuentra en el trayecto inguinal. La gónada masculina se moviliza acompañada por sus vasos sanguíneos, las arterias espermáticas que nacen de la aorta dorsal, y finalmente en la semana 33 ha alcanzado el escroto o bolsa que lo contendrá y le proveerá de una temperatura apropiada en esa situación extraabdominal. El testículo, ubicado inicialmente en situación retroperitoneal, desciende por detrás del peritoneo. Inicialmente esto depende del aumento de tamaño de la gónada y de la regresión del mesonefros. Posteriormente, su llegada a la región inguinal y al trayecto inguinal depende del control del MIS, es decir, de la sustancia inhibitoria mülleriana o hormona antimülleriana. Finalmente, su paso a través del trayecto inguinal y llegada al escroto es bajo el estímulo de la testosterona y guiado por el gubernaculum testis,
que representa la porción extraabdominal del ligamento caudal testicular. El gubernaculum se extiende por el trayecto inguinal hasta el escroto. Al final del tercer mes del desarrollo fetal, comienza a formarse el tejido glandular de la próstata, glándula anexa del aparato reproductor masculino, y lo hace como brotes celulares endodérmicos del epitelio que reviste al seno urogenital, a nivel cefálico de la uretra prostática. Estos brotes endodérmicos penetran en el mesénquima circundante y hay un mecanismo inductivo epitelio-mesenquimático bajo la influencia de los andrógenos. Recordemos que las células de Leydig ya desde la 8ª semana producen testosterona. Los receptores epiteliales para andrógenos son inducidos por el mesénquima. Con respecto a las glándulas bulbouretrales o de Cooper, también se desarrollan a partir del epitelio, o sea, del endodermo del seno urogenital. Y con respecto a las vesículas seminales, cuyo origen es mesodérmico, porque provienen de una evaginación del conducto deferente. Con respecto a la diferenciación de la gonada masculina o testículo y la regulación molecular que permite esta diferenciación, el SRI es un gen fundamental para que esto ocurra. Es el gen maestro del desarrollo o para el desarrollo testicular y se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma Y. Puede actuar por sí solo o en presencia del gen autosómico SOX9, el cual también puede inducir al desarrollo a la diferenciación testicular. El SRI induce al testículo a producir, a secretar un factor quimiotáctico, el FGF9 o factor de crecimiento fibroblástico 9, de la misma manera que regula al SF1 o factor de esteroidogénesis 1. Con respecto al FGF9 o factor de crecimiento fibroblástico 9, tiene un accionar directo y un accionar indirecto. Su acción directa es sobre la cresta genital o gonadal, permitiendo la proliferación del epitelio superficial que logrará que aquellos cordones sexuales primitivos proliferen y se conviertan en cordones testiculares, que tomen contacto y se forme la red de Haller o red testicular, y que también a partir del mesénquima se forme la túnica albuginea. Con respecto a su accionar indirecto, es sobre el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, provocando su penetración en la cresta genital o gonadal. Al penetrarla, formará túbulos, que ya hemos mencionado, los túbulos epigenitales, paragenitales, y lo que resta, el tramo que resta del conducto de Wolff, y todos ellos, a nivel caudal, por supuesto, y todos ellos conformando la vía espermática, es decir, los conductos eferentes, el epidídimo, el conducto deferente a cada lado, la formación a partir del deferente de las vesículas seminales y de los conductos eyaculadores. Es importante saber que si falla la inducción del FGF9, si los túbulos del conducto mesonéfrico no penetran en la cresta genital, no se produce la diferenciación testicular. Con respecto al SF1 o factor de esteroidogénesis 1, actúa en presencia del SOX9. Induce a la diferenciación de las células de Leydig y se desarrollan ellas a partir del mesénquima gonadal, produciendo testosterona. También induce a la diferenciación de las células de Sertoli, que se desarrollan a partir del epitelio superficial gonadal, produciendo NIS, es decir, sustancia inhibidora mülleriana, o hormona antimülleriana, que se abrevia AMH, y a través de ella inhiben o provocan regresión de los conductos paramesonéfricos.
Los genitales externos en periodo indiferenciado en ambos sexos se presentan con iguales características, como lo muestran ambos dibujos esquemáticos. En la tercera semana de desarrollo embrionario migran células mesenquimáticas, es decir, unidades formadoras de colonias fibroblásticas, CFUF, desde la línea primitiva, alrededor de la membrana cloacal, y forman los pliegues cloacales. En la cuarta semana del desarrollo embrionario, cranealmente, los pliegues cloacales se unen en la membrana cloacal y forman el tubérculo genital, como se ve en la figura A, y como se ve en la imagen B a la derecha, en la sexta y séptima semana del desarrollo, caudalmente los pliegues cloacales se subdividen en la membrana cloacal y forman los pliegues uretrales anteriores o urogenitales y los pliegues anales posteriores. En el desarrollo de los genitales externos femeninos vemos dos imágenes que muestran su evolución. El dibujo en A a la izquierda corresponde a genitales externos a los 5 meses de desarrollo fetal y la imagen B a la derecha en una recién nacida. Los estrógenos estimulan este desarrollo. El tubérculo genital se alarga un poco para formar el clítoris. Los pliegues uretrales o urogenitales se convierten en los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y originan los labios mayores. El surco urogenital se abre y genera el vestíbulo vaginal o vestíbulo vulvar entre los labios menores. El cuadro resume lo dicho en la imagen anterior, con respecto al desarrollo de los genitales externos femeninos y sus derivados. O sea que del tubérculo genital se generará el clítoris, de los pliegues uretrales o urogenitales se formarán los labios menores, de las protuberancias genitales al crecer se forman los labios mayores y del surco urogenital se genera el vestíbulo vaginal. Con respecto al desarrollo de los genitales externos masculinos, bajo la influencia de andrógenos, como la testosterona, secretados por los testículos fetales, vemos en las imágenes A y B los genitales externos a las 10 semanas de desarrollo, con el surco uretral profundo y a cada lado de él los pliegues uretrales. Se ha alargado el tubérculo genital que se llamará falo y será quien origine el pene. Se observan secciones transversales del falo durante la formación de la uretra peniana. En C, el desarrollo de la uretra peniana, y la imagen en D muestra los genitales externos en el recién nacido. En cuanto a los cambios que evolutivamente se producen en los genitales externos, el cuadro los resume y vemos que el tubérculo genital, al alargarse, pasará a llamarse falo, cuyo extremo distal es el glande cubierto por un pliegue genital, el prepucio. El falo origina al pene. Los rodetes o protuberancias genitales, al desarrollarse, forman los pliegues escrotales en la región inguinal primero y después al descender forman el escroto, quien presenta en su línea media el rafe escrotal. Luego los pliegues uretrales o urogenitales, al fusionarse, forman en la línea media a lo largo del pene y del escroto los rafes peniano y escrotal. Con respecto al surco uretral, se cierra delimitando la uretra peniana. En el extremo del glande, la uretra peniana presenta una proliferación ectodérmica que posteriormente se canaliza formando el meato urinario.